Hola, ¿qué tal? Estoy en UNIT y en las obligaciones del derecho civil. Vamos a ver los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Esto es para la clase del maestro Adrián Darío Franco Campo. Bien, dentro de los efectos jurídicos que tenemos, pues nosotros tenemos que hay una obligación, a veces no sabemos qué son las obligaciones. Hay efectos, hay hechos, hay consecuencias, hay cosas que por fuerza de causa mayor no podemos nosotros cumplir. Hay la culpa, ¿qué tipos de culpas hay? Hay leves y graves. Hay el cumplimiento de las obligaciones, ofrecimiento de pagos y consignación, incumplimiento de obligaciones, propiamente las consecuencias, la evisión y el saneamiento. También existen actos celebrados en el fraude de los acreedores, simulación de actos jurídicos. Bien, vamos comenzando. Para empezar, una obligación, pues como decía Justiniano, es un vínculo jurídico que construyen con la necesidad de pagar según las leyes de la ciudad. Justiniano, para los que es la primera vez que están viendo, esto es un emperador romano quien de alguna manera estableció bases de lo que venía siendo el derecho. Bien, un efecto es algo que se produce cuando hay una acción determinada y es referente a las consecuencias, una de las causas. Toda causa tiene un efecto consecuencia. En el derecho civil, hablar de efectos se relaciona con lo que después se va a ligar a lo que es una obligación. Es decir, tú exiges algo, recibes algo a cambio, pero también tienes una obligación por ese cambio. Esos efectos de evadir las obligaciones y solamente querer tener los derechos, pues a veces no hace que la sociedad viva en sus mejores momentos. Bien, pues nosotros para tener estos efectos de obligaciones, básicamente se pueden evadir las obligaciones, se pueden extinguir y se pueden incumplir. Bien, para que exista una obligación, pues tiene que haber un acreedor. Un acreedor es la persona que se beneficia de esta obligación porque va a recibir el pago. Y un deudor que es el responsable de hacer este pago de esta obligación. Los hechos son el cumplimiento de una obligación o son el retardo de la obligación, es decir, es la posibilidad de cumplir o no cumplir, es la acción que hace la persona, ya sea el acreedor o el deudor. Las consecuencias pueden retardar o no la inejecución de lo que vendría siendo la conducta de un deudor para determinar si cumplió o no cumplió. También tenemos efectos de obligaciones que encontramos cosas importantes, como que los efectos se hacen a través del dolo, es decir, se hacen de una manera consciente, se hacen por un caso fortuito, es decir, trae como consecuencia una situación que sucedió, el que yo no pueda cumplir. Por fuerza mayor, que no sé, un desastre natural, se incendió la tienda, cualquier cosa puede provocar que yo no pueda cumplir. También puede ser que la culpa sea grave o leve. Grave si el deudor lo cometió con toda la intencionalidad y leve si él simplemente fue falta de incumplimiento, pero no tenía la decisión de fallar o de no cumplir.
Bien, pero veamos qué es el cumplimiento. El cumplimiento es cuando una persona obliga a algo, es decir, cumplir. Y entonces, si no lo hicieres, va a ocasionar un efecto, una consecuencia. Estos efectos pueden ser obligados para ser positivos o negativos, es decir, yo le debo a alguien. Ese alguien se llama Sutanito. Llega Prenganito y le paga a Sutanito. Ese hecho provoca un efecto, ¿sí? Si le paga es positivo, si no le paga es negativo. Es decir, cumplió o no cumplió. Todo esto lo podemos encontrar en los artículos del 2062 al 2096 del Código Civil Federal. Bien, ofrecimientos y pagos, pues esto va a traer que el ofrecimiento seguido de la consignación se hacen varias veces si reúne los requisitos. Quien efectúa un pago de consignación cuando está aprobado por el juez o el tribunal competente tiene la obligación, es decir, se presume hecho o pago. Bien, ejemplo, el arrendador por X y o cosa ya no se encuentra y Juan quiere pagar su renta local. Como no lo encuentra, entonces va y se le entrega al juzgado para que no sufra un retraso en su contrato y por ende, por ese motivo lo puedan sacar. Entonces, de esa manera, él cumple con su pago. Bien, incumplir en las obligaciones es un hecho de que tú dejaste de hacer algo. Entonces, aparte de que tú dejas de hacer algo, pues vas a tener que pagar gastos. Por ejemplo, si Arnulfo le presta a Macuario 1 tonelada de maíz y a través de un contrato mutuo, Macuario le promete devolver el producto en la misma cantidad de especie en menos de 2 meses. Ya han pasado 4 meses, ya es época de la cosecha y el precio ya está decreciendo. Entonces, Arnulfo ya está perdiendo con ese maíz. Cuando esto se vaya al juzgado, Macario va a tener una consecuencia, o sea, va a tener un efecto. ¿Cuál va a ser? Que aparte de devolver el maíz, deberá también regresar o pagar las pérdidas generadas. Bien, y luego tenemos lo que son las consecuencias. Rafael Rioja Villegas en su libro del 2009 dice, cuando un deudor no paga y las obligaciones se hacen exigibles por tener un plazo determinado o bien porque se cumplan con los requisitos legales, para ello se incurre en mora. Es decir, tendrá que dar al acreedor la indemnización compensatoria. Bien, el siguiente ejemplo es de evisión. Junto con evisión viene el saneamiento. La evisión es cuando alguien es evisión, no evasión. Evasión es algo que hacen en otro planeta menos con nosotros. Sí, todo el mundo se la sabe, pero no. Aquí es evisión. Evisión es cuando el que adquirió alguna cosa que fuere privada del todo o parte de ella por sentencias que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Es decir, Antonio le presta a Venancio su avión. Este, bien vivo, teniéndolo, sale a pasear y Carmelo le dice, oye, ¿en cuánto me vendes el avión? Y este dijo, me hace falta lana y se lo vende. Sópalas que se encuentra Antonio y le dice, ¿y ese avión dónde lo sacaste, Carmelo? Me lo vendió Venancio. ¿Cómo que te lo vendió Venancio? Pues ese avión es mío, entonces él lo denuncia y ahí está sufriendo una evicción. Es decir, Carmelo tendrá que regresar a su legítimo dueño, que es Antonio, el avión. Y para sanar esto, pues el saneamiento
Venancio tendrá que regresarle a Carmelo lo que ha pagado. ¿Por qué? Porque le ha ocasionado perjuicios y los que hubiera. Además, Carmelo tiene el derecho de pedir que le repare por haber actuado de mala fe. Esto es un saneamiento. Bien, y luego tenemos que los otros celebrados por fraude de los acreedores. Para entender este precepto, el deudor vende todos sus bienes a una tercera persona. Es decir, yo agarro mi casa, yo sé que debo esta casa, estaba respaldando un negocio, fracasé en el negocio y antes de que vengan los acreedores, yo se la vendo de manera ficticia a mi primo de la villa. Entonces, mi primo de la villa, pues se la vendí en 2 pesos, cuando la casa vale 2 millones. Entonces, automáticamente yo que tengo solamente me queda la bicicleta. Cuando vengan a cobrarme, cuando yo tenía una casa de 2 millones y vienen a cobrarme 1 millón, pues yo nomás tengo la bicicleta que vale 10,000 pesos porque era de montaña y servía para correr. Entonces, a esto se le llama opción Paulina, es decir, pedir la anulación de ventas que se hicieron para que se regresen los bienes en propiedad del deudor y de esta manera así los acreedores puedan cobrar su deuda. Y tenemos lo que son la simulación jurídica. La simulación jurídica, estos actos pues son actos irreales, es decir, son actos que nunca existen ni en lo absoluto ni demás, son actos simulados que falsamente hacen creer que sucedió, pero no ha pasado, no se ha convenido nada. Estas simulaciones no tienen que ver con la realidad, simplemente es un espejo. Es relativo a un acto jurídico, simplemente es una falsedad de carácter para tu evitar. Por ejemplo, falsear una muerte, simular que ya no tienes cosas, que ya no tienes de la noche a la mañana, el local desapareció, junto con ellos te robaron y todo está en tu bodega en el número 5 del departamento tal. Entonces, todas esas simulaciones, pues son actos que la ley de alguna manera los determina como actos simulativos. Bien, todo esto lo puedes encontrar con más detalle en el Código Civil Federal. Desde el 21, tú empiezas a ver ahí hasta lo que viene siendo 2184. Bien, pues sin más, chao, chao, bye, hasta la próxima. Bye, bye.